Zona de giro. Y bueno, como les prometimos, llegó Diego Gelud para hablar un poquito de lo que está pasando acá en Argentina y para enriquecer el debate que veníamos teniendo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás, Mechi? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Cómo andamos? La tribuna está acá. Hoy Mechi hizo una columna sobre Arrancamos con esa, bien. ranquización del fútbol a partir de lo que fue la final de ayer, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves esa? ¿Estamos en un camino de ida? Yo soy muy de cabotaje. Soy muy de cabotaje en tema de fútbol. ¿No te gusta? Mirar el fútbol de afuera, decir, Sí. por ejemplo, la final o... Sí. No lo sigo, no. Puede ser que de repente haya un partido donde juegan Argentina y justo estoy al pedo y lo miro, pero no es como que estoy... No lo tengo en la grilla de Claro, acá la mis cuestión es actividades. la cuestión estética de los Yankees tratando de avanzar en ese soft power cultural en el Me fútbol. parece horrible. Pero me parece Sí. horrible también en la NBA. Claro. Me parece horrible. Como que alguna vez fui a ver un partido de la NBA y no se puede ver el partido. O sea, es Claro. todo show, disjockey. Estímulo. Entran en el medio, claro. Bueno, te llenan de porquerías, te venden cosas. O sea, Uf. acá está empezando a pasar en algunas Claro. canchas. Por lo menos la de River. Pasa. Ahí Claro. empieza a pasar que te ofrecen de todo. Mm. Y como que estás en la cancha, pero como que te van Sí. sacando del ambiente más Sí, bien tribunero. podría ser un recital. Sí, o un shopping. Sí, más un shopping que un Sí, recital, sí. creo, ¿no? Porque- Empieza a pasar Totalmente. eso, sí. Pero me parece bastante... Sí, eso te sobreestimula, pero aparte no te deja ver lo que A lo querías ver. que te distrae, vinimos, te claro. distrae. Sí, me parece, no sé. Sí, pero sí. bueno. Hubo un encuentro también ayer entre que, Mauricio Macri tuiteó al respecto del reencuentro. Él se autotuiteó, él como que él subió Sí, la sí, foto a su sí. Twitter. Porque no lo vimos en la transmisión a Macri. Yo por lo menos no lo vi. No, Macri estaba allá, él sí se ve que consume este tipo de espectáculos y subió una foto saludándose ahí con Trump, estaba Julián Aguada, estaba Melania Trump, Su amigo, ¿Qué como sé yo? dice él. sí, andás Tiene amigos. motivos para agradecerle Macri Sí, bueno. a Trump. Sí, ¿no? Sí. ¿De Le cuántos salvó millones de la motivos? mitad del gobierno, ¿no? Mal. Si Y- no hubiera sido difícil que llegara No le alcanzó para a ganar, 2019, pero le alcanzó para sostenerse sostener. en el poder. Un préstamo Importante. extraordinario, irregular, aunque no le guste al macrismo que se diga eso, pero es un préstamo que no tenía antecedentes, Ujú. que excedía mucho lo que le hubiera tenido que dar a la Argentina. Bueno, impagable, etcétera. Sí, que nos hace acordar un poco lo que está pasando hoy también. Y ahora es la secuela. Sí. Es la secuela de esa misma historia, con algunos protagonistas que se repiten. Pero sí, Trump en ese caso dejó de lado, ¿no? Los problemas que habían tenido, cortocircuitos que habían tenido los Trump con los Macri en tiempos en los que eran actores del sector privado únicamente y no se habían abalanzado sobre la política pública y jugó muy a favor, Sí. ¿no? Total. De Macri en ese momento y ahora lo vuelve a hacer, en este caso con Milei. Ujú. Diego, ¿hay un antes y un después de la sesión del jueves pasado? Para pensar el gobierno, para pensar la política argentina. Y no lo sabemos, pero puede ser. Es como que empezó a experimentarse un cierto déjà vu en actores del poder, ¿no? Que sponsorean a Milei. Alguien me dijo, la sangre llegó al río, ¿no? Me pareció mucho, no incluí esa frase. Incluso le pregunté, ¿por qué decís eso? Pero bueno, por esta idea de que en realidad, después de lo que pasó el jueves pasado, esa paliza con toda la oposición ordenada contra Milei, bueno, quedó la idea, empezó a flotar la idea en algunos ambientes, no digo en todo, pero en algunos ambientes de poder, de que Milei no está en condiciones de perpetuarse en el poder, ¿no? De que Milei puede ser como mucho una transición, no se sabe hacia dónde. Ellos pensarán una transición hacia una versión más moderada, supongo, o más extrema, porque siempre se puede inventar, cuando viene de la derecha, algo más extremo en la Argentina. No lo sé, pero la idea de que Milei y el gobierno de Milei, La Libertad Avanza, estaba pintado, acéfalo, ¿no? También hablaba con algún gobernador dialoguista que me decía eso, como no se sabe quién es el responsable de esto en el Senado, o sea, los que lo querían ayudar
a Milei y los gobernadores que presionaron a algunos senadores para tratar de que no se tratara el tema jubilados y que solo se tratara el tema del aumento de las ATN, del reordenamiento de los fondos del impuesto a los combustibles. O sea, tratar temas gobernadores y provincias y olvidarse de jubilados. Bueno, esos gobernadores tampoco pudieron incidir en favor de Milei o en favor de sí mismos. Hubiera sido un escándalo mayor que los gobernadores apoyaran solamente lo que les interesa a ellos y no el resto, ¿no? Eso es lo que decían los senadores de la oposición no peronista, digamos. Los senadores que votaron y que decían, me estás pidiendo que yo me inmole. ¿Por qué? Tengo que votar a favor de los gobernadores y en contra de los jubilados, poner la cara yo, levantar la mano. O sea, pero digo, tanto Milei como Villarruel, como los gobernadores dialoguistas, todo ese arco fue impotente porque no había quien orientara una estrategia. No se pusieron de acuerdo en nada y por eso quedó una idea de acefalía en el gobierno, ¿no? Y no se sabe quién es el responsable, es la idea de... En diputados se sabe quién es el responsable. Es Martín Menem, es Karina Milei, es Milei. Total. En el Senado, ¿a quién culpar, no? Obviamente el gobierno culpa a Villarruel, pero los gobernadores saben que no pueden culpar solamente a Villarruel, que ahí hay una cosa mucho más profunda de impotencia, de negligencia, de inoperancia de la Casa Rosada, ¿no? Incluso por lo bajo, internamente en Casa Rosada también está la interna entre los Menem y Santiago Caputo. Sí. Entonces hay muchos que hasta culpan a Santiago Caputo de lo que pasó, ¿no? Y ahí entrando un poquito en esto de si se está poniendo en cuestión o no la dinámica del Triángulo de Hierro que veíamos tan bien armado y que, bueno, que a partir de ahora parece ponerse por lo menos en cuestión. O sea, no existe más el Triángulo de Hierro, yo creo que hace un rato largo, por lo menos en tanto una geometría donde cada uno vale lo mismo. Eso no existe más, ¿no? Creo que nunca existió, pero en algún momento Santiago Caputo tuvo mucho peso y hoy está muy apartado de las decisiones por parte de Karina Milei, de Lule Menem. Entonces, obviamente que es un mientras tanto y Santiago Caputo podrá estar esperando su revancha, podrá estar dedicándose a recaudar fondos para sus nietos, no lo sé, pero... O para la Fundación Faro, que recién lo mencioné. Por eso, para algún tipo de emprendimiento, alguna clase de filantropía, me ¿Alguna imagino. cripto? Por supuesto, siempre. No, me imagino algún bien en favor de la comunidad, Claro. pero lo cierto es que Caputo hoy está corrido, ¿no? Y eso no quiere decir que sea para siempre, porque si esta aventura sale mal, me refiero a septiembre y octubre, Santiago Caputo y su gente van a volver a decir, vieron que no era por acá, vieron que había que dialogar, vieron que había que construir desde otra manera, vieron que yo tenía que estar sentado a la mesa de decisiones. Karina con Adorni tuvo una primera victoria. Y hoy Caputo sigue afuera, ¿no? Incluso charlábamos en algún momento, las apariciones que tuvo estruendosas eran como una demanda de protagonismo de Caputo, ¿no? Como ir, no sé, intimidar a un fotógrafo, ser el centro, pero porque en realidad ya me parece que dentro de la mesa de decisiones había menguado su poder. Entonces, hoy creo que está pasando eso, lo que no quiere decir que le vaya a ir bien a Karina y a Javier con este experimento de dejarlo afuera a Santiago Caputo. Y para los gobernadores es el reino de la confusión, porque venían hablando con Santiago Caputo. O sea, Guillermo Francos es un diplomático, es un canciller, no sé, es alguien que traduce la brutalidad del poder a un lenguaje más neutro, accesible, que no dice mucho, pero bueno, cuida las formas. Ahora, para los gobernadores, yo creo que desde hace mucho, te diría desde el comienzo del gobierno, Guillermo Franco no pesa. El que pesaba era Santiago Caputo. De repente aparece Lule Menem, aparece otra vez Francos, y no dan garantías, me parece. Entonces, bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Digo, tuvo mucho tiempo el gobierno para impedir esta sesión, para lograr un acuerdo. Tuvo 3 o 4 semanas de fotos, de reuniones, de intercambios. Mandó a funcionarios de segunda línea.
no habilitó a Caputo para que se reuniera con nadie. Si hubo reuniones fueron más por su cuenta, ¿no? Entonces, como que el gobierno fue incubando esta gran crisis que pone nervioso a los actores de poder. Sí, sí, como esto que mencionabas, como la suposición de que nadie se iba a animar a desafiar al gobierno, ¿no? Como esto de mi poder se concentra acá. Sí. Ahora, si ese núcleo se empieza a resquebrajar, ¿no? Y ya el proyecto avanza y cada vez son más meses y meses de este experimento Milei, los gobernadores dicen, bueno, ¿y qué me estás dando, no? Y sí, o sea, puede ser tan brutal el ataque, ¿no? de los actores que responden a Milei o que forman parte del oficialismo, que sobre todo en la dirigencia política, pero bueno, uno puede pensar también en el periodismo, hay temor a, bueno, que de repente te destripen en las redes sociales, entonces eso tiene un costo. Pero claro, también tiene un costo pagar el ajuste, no tener guita para hacer obra pública, para pagar los aguinaldos. Entonces llega un momento que hay que medir costo-beneficio y me parece que eso es lo que fue pasando en el caso de los gobernadores. Y el costo también político, de decir, mira, Milei, nosotros te votamos todo. El pacto tácito era que no nos vengas a competir en nuestras provincias. También. Y hay casos, como el de Misiones, donde la Libertad se saca un buen porcentaje. Sí. Entonces, bueno, no tenemos nada, a fin de cuentas. Sí. Es o sea, es como condenarlos a la extinción, a poner en riesgo sus propios proyectos. Entonces, cuando chocan, esa convivencia empieza a chocar. Y bueno, es uno u otro, ¿no? Me parece que ya están en un punto límite, el ajuste es muy fuerte sobre los gobernadores, entonces. Pero falta política, ¿no? Bueno, Milei hasta ahora decía, no necesito de la política. Pero sí, yo creo que a medida que avanza el gobierno, lo mismo que pasa con los gobernadores, pasa con sectores que empiezan a salir a la calle. No solo los opositores, charlamos hace 2 o 3 semanas de la marcha de los gremios de la CGT. Sí. No, digo, empieza para distintos actores de la sociedad decir, peor es quedarme en mi casa, peor es no dar batalla, peor es no plantear algún tipo de confrontación, porque si no te llevan puesto a costo cero. Entonces me parece que ya el ajuste está en un nivel y el plan Milei está en un nivel donde obliga a los perjudicados a ofrecer algún tipo de resistencia, ¿no? Sea una foto, sea una movilización, sea una votación. Hay que ver si Milei toma nota de esto, pero no es lo mismo que al comienzo del gobierno, cuando al gobierno le salía mal una ley. Me parece que es distinto porque ya estamos en el año electoral y Milei empieza, bueno, a ser observado de otra manera. Sí. ¿Esto dura o no dura? ¿No? El reloj de arena se da vuelta, entonces empieza a ser observado, juzgado de otra manera. Y bueno, supongo también que los gobernadores están mirando lo que dice JP Morgan, están mirando lo que dice el fondo, ¿no? Están mirando que el riesgo país no bajó a 400, como decía el gobierno que iba a bajar, que el fondo no sabe si le va a entregar los 2.000 millones de dólares o se la está haciendo difícil, que la inflación vuelva a subir. Son una serie de cuestiones que también hay que ponerlas en contexto, o sea, la foto de los gobernadores, el jueves pasado hay que ponerlo, me parece, en ese contexto. Sí, hoy hablábamos también más temprano de una figura bastante clave en toda esta cuestión, que es la figura de Victoria Villarruel, que va levantando un poco el perfil. Ella como que se guarda por momentos, después vuelve a aparecer, pero como esta manzana podrida dentro del cajón, que no la pueden sacar, porque siempre decimos acá que es un cargo electo, si no la guillotina ya claramente le hubiera llegado. ¿Qué rol está jugando ella dentro de este entramado? Creo que también se puede pensar de la misma manera, ¿no? Está obligada a confrontar, porque o se pliega a un gobierno que la tiene afuera. A mí lo que más me interesó de sus tweets, después estuvieron todos sus comentarios de Instagram, que son también muy, muy jugosos, pero... ¿Ella comentando dónde? Ella comenta siempre todo. Comentando en Instagram, claro, ella... Le comentan cosas y ella comenta abajo de los comentarios. Ahí está cuando ella dice que gasten en ahorrar en viajes, ahorren si los jubilados no pueden esperar, los discapacitados no pueden esperar, ahorren en viajes, ahorren en la CIDE, ¿no? Esos son comentarios de Instagram. Pero su tweet de, creo que es el viernes o el jueves, la primer pelea con Bullrich,
me pareció sintomático y como una daga esta idea de cuando el Ejecutivo se acuerda que soy parte del gobierno, ¿no? Se acuerdan cuando las cosas salen mal. Entonces, bueno, después el gobierno dirá que intentó comunicarse, que no intentó comunicarse, que le dijo hace esto, hace lo otro, pero Villarroel le dice, un presidente que no te saluda en un acto público, a su compañera de fórmula, a su vicepresidenta, yo cuido las formas. Bueno, es otro estilo, es otra tradición política, otra historia dentro de la gran familia de la derecha. Y bueno, alguien que yo creo que Milei se equivoca en subestimarla. Me parece que se equivocan en subestimarla. Una cosa es que esté muy confinada al Senado, una cosa es que no tenga margen para romper públicamente con el gobierno. Y otra cosa es que una personalidad como Villarroel, que como alguien me dijo que está en el gobierno hoy, se preparó toda la vida para defender una causa perdida. Alguien que durante 20 años defendió a los genocidas, después cambió y empezó a defender a las víctimas, pero que durante 20 años fue contra la corriente, va a retroceder por un grupo de aventureros que recién llegaron a esta historia, ¿no? Entonces me parece que la están subestimando. Eso está bueno porque es como, no es subestimar la historia militante de Villarroel, ¿no? Totalmente. Es una militante. Totalmente. La historia de su familia, bueno, yo leí antes de que salga el libro de La Generala de Emilia Delfino, y la verdad que lo recomiendo mucho porque ahí está Villarroel, y es un libro que salió, parece, en el momento justo, ¿no? Increíble, porque ¿no? Le decíamos. Claro, bueno, justo. Las conversaciones de los compañeros del diario AR, pero donde trabaja Emilia, donde trabaja Pedro, pero digo, efectivamente, ahí está Villarroel. En esencia. Sí, en esencia, la densidad de esa historia, donde sabemos la historia, sabemos la historia del padre, la historia de la madre, la historia del tío durante la dictadura, del padre durante la dictadura, Malvinas, los abuelos. O sea, es una historia donde el partido militar pesa y mucho, y después las relaciones que ella misma construyó con represores, de los más sanguinarios. Uno de ellos aparece en la foto, en la famosa foto del año pasado, en Ezeiza, medio escondido. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, pero Ok. era uno de los... No aparecía en la foto, no aparecía la cara. No, pero él sí. estaba... Bueno, Alberto el Gato González Alberto es González. el mentor, dice el libro de Emilia Delfino. Alberto el Gato González es un represor de la ESMA, del grupo del Tigre Acosta, que además fue condenado por delitos sexuales a Silvia Lavairu, que es la protagonista del libro La Llamada de Leila Guerriero. Sí, o sea, sí. ese personaje condenado por delitos sexuales, además de represor, es el que escribe el primer libro de Villarroel, o en coautoría con Villarroel. Eso está muy bien reconstruido en el libro. Después Cecilia Pando dice en el libro, a mí Villarroel me presentó a Alfredo Astiz. Claro. Estamos hablando de un personaje de ese calibre, con mucha historia. Y hoy, claro, aparece, por lo menos creo yo, a nuestros ojos, diciendo cosas que son más de sentido común que las que dice Milei y su hermana. Por una cuestión de grado cero de la política. Exacto. Simplemente por eso, ¿no? Exacto. Y ahí Sí, era como ese vestigio de humanidad, o sea, notar como este halo de humanidad en una persona que, bueno, ya la estamos describiendo, ¿no? Pero digo, ¿cómo está el panorama construido de manera tal que Villarroel termina siendo mucho más republicanista, institucionalista que el mismo presidente? Sí, tiene muchas diferencias. O sea, es realmente, es un tema para profundizar las diferencias que tiene Villarroel con esta nueva derecha yo decía, de aventureros de la política o de recién llegados outsiders, en el sentido de que ella, por ejemplo, es enemiga de que se envíe a las Fuerzas Armadas a desempeñarse o extralimitarse en sus funciones. Ya la tuvo esta discusión con Bullrich hace mucho tiempo, cuando se hablaba de enviar las Fuerzas Armadas a Rosario para combatir el narco, y ella ya tuvo un contrapunto porque inscribe esa movida de Bullrich en una movida que va más allá en el tiempo, que es, bueno, también enviaron a los militares
a la represión ilegal y después el poder cívico, el poder empresario. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? Los se militares. borró, ¿no? Que es lo mismo que decía Videla. Bueno, Villarroel tiene esa diferencia. Entonces, las Fuerzas Armadas están para determinadas funciones, no para otras, para que la política de turno o el poder permanente, o como se quiera llamar, las utilicen. Entonces, hay todo un debate, un contrapunto muy de principio, muy fuerte, muy arraigado, que bueno, donde Villarroel no tiene nada que ver con Milei. Después, bueno, hay otras cuestiones, hay personajes como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, que son defensores de la dictadura, y es paradójico que estén lejos de Villarroel, pero ahí está, también contado en el libro, Villarroel suele librar enfrentamientos muy fuertes, a veces por cuestiones personales, y termina enemistada de tipos que defienden lo mismo que ella, como Agustín Laje, gran defensor de los genocidas, o Nicolás Márquez, gran defensor. Sin embargo, esos personajes que uno dice, hablan como Villarroel, hoy están con Milei. Claro. Bueno, yo se lo preguntaba a Emilia el otro día, bueno, ¿por qué, no? Bueno, tiene más que ver a veces con el carácter, dice ella, puede ser una de las razones, no sé si es la única, pero digo, no es tan fácil llevarse la apuesta, menos, además es la vicepresidenta de la Nación, claro. Ya no lo era antes, ahora es la vicepresidenta de la Nación, entonces me parece que la subestiman y creo que ella le habla a otro público, que no es el de Milei. Deben compartir un electorado, una parte del electorado de Milei tal vez la considere traidora, pero ella está abriendo a otro electorado, me parece, ¿no? Entonces creo que es un error del gobierno subestimarla o pensar que se la van a llevar puesta con maltratos. ¿Qué pasa del otro lado? Bueno, mientras tanto con una Cristina presa, ¿no? La oposición. Vos hacías mención también de este informe de la deuda con el FMI, ¿no? De cómo se está analizando esta cuestión que, bueno, es una cuestión bastante evidente, ¿no? Pero ¿crees que es un poco el caballito de batalla de la oposición para poder empezar a discutirle al gobierno? Bueno, ese es un documento que no sé si alguien lo había publicado, que yo comenté ayer, cité en el Destape, que es lo que Cristina está viendo como guía de acción para desconocer una parte muy importante de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente Cristina, Máximo Kirchner siempre plantearon otra postura, otra posición ante el Fondo Monetario Internacional. Cristina, antes de asumir, Alberto Fernández habló de una quita. Bueno, nunca, no hay antecedentes o hay muy pocos antecedentes de una quita al fondo. Después sabemos que Máximo Kirchner rompió con el gobierno de Alberto Fernández por el acuerdo con el fondo que firmó Martín Guzmán, Alberto Fernández. Bueno, el tema vuelve. Y ahora vuelve, obviamente, con mucha actualidad porque el fondo está sentado a la mesa de decisiones y tenemos 20.000 millones de dólares más de deuda, o va a tener el próximo gobierno. Entonces es un trabajo bastante interesante, a mi criterio, que además no es que es algo que solamente está pensando Cristina, los economistas de esta escuela Néstor Kirchner, sino que, bueno, lo dice Daniel Kotzer, que es un economista que hoy es, miembro de la Confederación Sindical Internacional, que trabaja en Bruselas, pero que fue representante argentino ante el Banco Mundial, que conoce de Derecho Financiero Internacional. Lo dice Álvarez Agis, lo dice Martín Guzmán, o sea, lo empiezan a decir varios economistas, no todos piensan lo mismo y hasta hay tensiones entre ellos, pero Argentina tiene que pagarle al fondo lo que le hubiera correspondido recibir. Claro. Entonces, Argentina recibió mucho más de lo que le hubiera correspondido como miembro del Fondo Monetario Internacional. Hay una cuota que tiene cada país en relación a las acciones, porque no pesa lo mismo, obviamente, Estados Unidos que Argentina o Brasil o Francia. Entonces, haciendo esa cuenta, diciendo Argentina tendría que haber recibido hasta el 435% de esa cuota, pero recibió 3 veces más, bueno, entonces hay que reconocer un tercio. La conclusión es de esa deuda que tiene la Argentina o va a tener la Argentina cuando terminen los desembolsos que pidió Caputo. Bueno, ¿cuánto es eso? De los 55.000 millones de dólares que Argentina le va a deber al fondo con los nuevos 20.000 de Caputo, Cristina, los economistas que trabajan con ella, la Cámpora, dicen hay que reconocer 20.000, 35.000 millones de dólares. Claro. No se pueden reconocer porque no se tendrían que haber otorgado, y citan además un informe de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional de diciembre pasado, que el informe dice cuando hay un préstamo que excede las capacidades, bueno, hay
hay corresponsabilidades. Claro. No es nada más, es lo mismo que si vos le prestás, no sé... Sí, o como que a mí me presten 10 millones de dólares y yo no lo voy a poder volver Exactamente, nunca, chicos. Exactamente. Bueno, hay responsabilidad del que te lo presta. Sí, sí, no es solo absolutamente. tuya. Bueno, esto que cada vez es más evidente, que con Argentina ya empezó a pasar durante el gobierno de Macri, pero ahora Claro. vuelve a pasar. Entonces, algunos podrán decir, bueno, esto es lo que piensa Cristina no vuelve más, etcétera. Insisto, hay otros economistas que no están con Cristina y que son parte del peronismo que también lo están planteando. Mientras empiecen a agigantarse las dudas sobre el futuro de Milei, más vigencia Claro. va a tener un documento como ese, ¿no? Da la sensación que es un debate que el peronismo podría haber tenido y no lo tuvo Totalmente. ya en el 2019. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. No se tuvo ese debate. Cristina dijo lo de la quita, fue en un acto en Cuba, si no me equivoco, y después se llegó, no hubo discusión, no hubo programa. Total. Bueno, ya sabemos y creo que está a la vista lo que fue, bueno, el fracaso, el experimento fallido, el desastre del Frente de Todos, sobre todo por no haber tenido ideas claras sobre qué hacer con los temas principales que tenían sobre la mesa, ¿no? Bueno, para que la historia no se repita, empieza a discutirse Total. eso. Yo creo que lo tendría que discutir no solo el peronismo, cualquier otro sector político debería discutir qué hacer con esa deuda con el fondo. Este documento dice, reconocemos 20.000 millones de dólares, los otros 35 se va a una auditoría independiente, legislativa, bueno, se reprograman esos pagos, se pone en suspenso, etcétera. No Sí. es que dice los otros no los pagamos, dice esto hay que investigarlo, Claro, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. Cuestiones que en su momento el Frente de Todos los dejó en manos, creo que de Carlos Zanini, de alguna oficina menor del gobierno, pero no era una cosa que se discutiera la deuda con el fondo. Se No, discutió la deuda claro. con el sector privado y hubo una quita, ¿no? Y ahí el Frente de Todos estuvo unido en ese tema. Más allá de algunas diferencias sí, menores, pero Cristina estuvo de acuerdo con esa reestructuración. Yo me acuerdo una nota tuya de esa época, que el título era algo así como La venganza íntima de Cristina. Sí. Que era un poco en la lógica esta de decir, bueno, es un muerto que va a tener que pagar Alberto. Terminó siendo un muerto que pagaron todos, Sí, ¿no? sí. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, la verdad que la historia se repite en muchos planos y hay que pensar en eso porque, bueno, más deudas son más intereses de la deuda. Cuando Milei se pone en duro y dice yo no puedo aumentarle 62.000 pesos a los jubilados porque se me va el déficit fiscal y esto es innegociable, se olvida de que está pagando miles de millones de dólares de intereses de la deuda. Cada vez son más, ¿no? Entonces ahí hay distintos números. Obviamente yo citaba en algún momento a algún economista que hablaba de 12.000 millones de dólares de intereses de deuda anuales. Otros tendrán otros números, menores, peores, mayores, más grandes, o más chicos, pero digo, es una partida que el gobierno hace como que no existe, pero que se gatilla, o sea, hay que pagarla. Sí, sí, sí. Entonces no es gratis endeudarse con este verso del gobierno de no nos estamos endeudando, porque en realidad el Tesoro, el Banco Central, lo cierto es que los intereses de la deuda hay que pagarlos. Y ya vimos que en la Argentina muchas veces los intereses de la deuda se convierten en la partida más importante del presupuesto. Se destina más a eso que a pagar jubilaciones. Muchas veces ya pasó durante el gobierno de Macri. No me extrañaría que pase en algún momento con este gobierno. Entonces, es un tema para discutir y sí, sería interesante que lo discutiera toda la oposición, como pasa en Brasil cuando Lula se pelea con Trump y sale hasta los sectores alineados con Temer a decir Trump se está equivocando, va a ser persona no grata. Sí, sí. Sería interesante que en la Argentina hubiera algún sentido, algún consenso mínimo en torno a los intereses nacionales. Pasó, lo charlábamos con el fondo de la jueza, con el fallo buitre de la jueza Loreta Presca, pero se puede pensar con respecto a esto también, de ciertas cuestiones donde hubiera una defensa mancomunada. No suele pasar, pero yo creo que cualquiera que se proponga gobernar
tiene que pensar qué hacer con esa deuda irregular, porque es una deuda irregular. Sí, que se convierta también en algo más, más popular, ¿no? Que la gente esté hablando de esto y que tal vez sea el puntapié de una campaña o de una construcción de un espacio, ¿no? Porque termina siendo algo como tal vez más de nicho. Sí. Y en realidad es algo, bueno, como vos describís, o sea, es algo totalmente que atraviesa la realidad de un país por todos lados. Yo hago un paralelismo entre Malvinas y el fondo. O sea, cuando veo el reclamo por Malvinas y lo acompaño, y obviamente creo que es algo muy interesante que está pasando y muy legítimo ese reclamo por la soberanía en Malvinas que lleva ya bastante tiempo, pero estamos hablando de un reclamo anticolonialista. Sí. ¿Qué es el colonialismo hoy en la Argentina si no es el Fondo Monetario Internacional, esa deuda? ¿Qué es? ¿No? Bueno, obviamente uno podría decir el extractivismo, pero ahí para mí es un tema más complicado porque todos los gobiernos tienen una dificultad con ese tema de, bueno, ¿qué haces con los recursos naturales? ¿No? Vaca muerta, el agronegocio, es un tema más complicado. Sí, sí. Pero un préstamo, que es un préstamo como el que entrega el Fondo Monetario Internacional, que excede, que además pone condiciones, no es nada más pagame, es gobernar como yo te digo. Sí, la soberanía se juega ahí. Exactamente, ¿no? Entonces yo digo, no es tan diferente al reclamo de Malvinas. Creo que van de la mano en algún punto, ¿no? En un caso tiene que ver con una cuestión territorial, en otro caso tiene que ver con la vida hoy cotidiana de millones de personas, ¿no? Los recortes en discapacidad, esto, el otro, ¿para qué es? Bueno, es para pagar compromisos que Argentina asumió con acreedores externos, y en el caso del fondo, esa es la diferencia, ¿no? Condiciona el gobierno, la gestión cotidiana, porque uno tiene que aprobar las metas que fija el fondo. Entonces, tiene un peso descomunal. No sé, creo que en algún momento probablemente decante esta, yo creo, necesidad de que los argentinos, las argentinas, asuman también un protagonismo en esa discusión sobre qué se hace con una deuda que va a comprometer a nuestros nietos, ¿no? Muchas generaciones. Exacto. Yo creo que es una causa, debería ser una causa nacional también. Pero bueno, entiendo que para los mismos que consideran que es normal pedir 55.000 millones de dólares, esto que estoy diciendo, o que es una especie de anacronismo, una herejía. Claro, exacto. Casi. Pero la verdad que yo creo que no hay que naturalizar el endeudamiento externo, que además viene con condicionamientos para cualquier gobierno. No sé. Totalmente. Creo que es una de las discusiones que tenemos para dar. Totalmente, muy interesante. Muchas gracias, Diego, por venir, como siempre.